Bienvenidos estudiantes nuevamente al canal de la profe Gise. En este video los invito a conocer cuáles son las resoluciones de las últimas actividades que tenían que realizar sobre el tema informe académico o de lectura. En esta última tarea, ustedes debían realizar algunas consignas que se disponían dentro del material de lectura, ¿sí?, que se les había asignado días anteriores, en donde tenían que trabajar con 3 páginas particulares. Una que tenía un número 191, 192 y 194. Bien, luego de la lectura, ¿sí?, sobre diferentes características del informe académico, ¿sí?, como la estructura, los componentes, características particulares, el uso de paratextos y características lingüísticas como la objetividad y las marcas temporales, tenían que iniciar las actividades de la página 191. En esta página, ustedes tenían que leer un texto como primera actividad, que lo tenemos acá, ¿sí?, que se titula Calidad de aguas subterráneas en las cercanías del arroyo Las Tunas, del Partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Fíjense que tiene un título largo, que es propio, ¿sí?, de los textos y de los informes académicos, ¿sí? Si bien el informe de lectura, el informe académico, es un tipo de texto expositivo complejo, ¿sí?, en donde estos textos tienen generalmente un título simple. Cuando ese texto está dirigido a una comunidad científica o universitaria, o es un tema quizás mucho más complejo, los títulos tienen que rendir cuenta también de esa complejidad y deben ser largos. Bien, luego de la lectura ustedes tenían que indicar si ese texto, ese fragmento que ustedes habían leído, se trataba de un informe de lectura o de investigación, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Un informe de lectura es aquel que yo, a partir de la lectura de varios materiales sobre un mismo tema, elaboro, ¿sí?, un texto expositivo, argumentativo, muy extenso, dando cuenta de esas lecturas. En cambio, un informe de investigación trata justamente de una investigación que yo personalmente he realizado sobre un tema, ¿sí? En este caso, ya a partir del título, ¿sí?, nos damos cuenta de que se trata de un informe de investigación, ¿sí?, no de un informe de lectura. No nos habla de qué textos o qué fuentes consultó, ¿sí?, sino más bien de procesos, de experimentos, ¿sí? Es por eso que estamos frente a un informe de investigación, en este caso. Luego, ustedes tenían que explicar con sus palabras por qué ese tema era relevante para la comunidad, ¿sí? Bueno, porque está íntimamente relacionado con el bienestar, con la salud de las personas, ¿sí? Bien. Luego tenían que subrayar en el texto, ¿sí?, dónde se enunciaba el objetivo de esta investigación. Fíjense que se encuentra, ¿sí?, al final del texto, donde dice, en este trabajo se informan los resultados en relación con la presencia de microorganismos y metales en las aguas de consumo de la zona estudiada, ¿sí? Ese es el objetivo de la investigación, informar cuál es la situación, ¿sí?, en esa zona que han delimitado, que es el arroyo Las Tunas, ¿sí?, y determinar si hay o no microorganismos, es decir, si hay peligro o no en esa zona, ¿sí?, para la salud de aquellos que la habitan. Luego, en la actividad 5, tenían que marcar con una cruz la función que cumple el primer párrafo del fragmento, ¿sí? Fíjense que, de alguna manera,
es bastante largo el primer párrafo y lo que intenta es contextualizar al lector, es decir, introducirlo, ¿sí? De manera tal que cuando se presente la investigación y el objetivo, ya el lector pueda entender por qué se realiza esa investigación, ¿sí? Por lo tanto, la opción correcta es la opción B, brindar la información necesaria para contextualizar al lector, más que presentar el tema, porque no sería, disculpen, porque no sería presentar solamente el tema. Fíjese que la explicación es larga. La intención no es simplemente presentar y directamente continuar, sino justamente brindar mucha información para ponerlo en atmósfera y en situación al lector. Nunca podría ser la última opción, ¿sí? Porque una opinión jamás debería estar al inicio, ¿sí? De un texto, un informe académico, sino que en todo caso esa opinión podría estar en la última parte, sí que es en la conclusión. Continuamos. Bien, en la página 192 tenían actividades que están referidas a el subtema los componentes del informe, ¿sí? Porque si ustedes prestaron atención, si bien un informe académico de lectura es también un tipo de texto expositivo complejo, el informe tiene componentes que le son particulares y propios. Por ejemplo, siempre debe llevar una carátula o una portada, ¿sí? Puede tener un glosario o un anexo, ¿sí? Siempre tiene una bibliografía y un índice, ¿sí? Y esos son elementos importantes dentro de un informe, ¿sí? Es lo que le aporta seriedad al trabajo. En la primera consigna ustedes tenían que, a partir de estos dos párrafos que funcionan como la conclusión de un informe, elaborar un título por un lado y por otro lado escribir dos párrafos, ¿sí? Como si fuese la introducción de ese informe. De manera que yo debía inventar, sí, como una introducción, en donde debía exponer, sí, cuál era el objetivo de ese trabajo, cuál era la estructura, sí, cuáles eran las fuentes. ¿Qué es lo que no puede faltar en una introducción? Siempre en una introducción, más que esbozar conceptos, lo que tengo que dejar en claro es en qué marco se presenta ese trabajo, cuál es su objetivo, cuál es la estructura o temas que abarca y cuáles fueron las fuentes que se han utilizado para elaborar ese informe. ¿Sí? Bien. Luego, en la actividad 2, tenían que subrayar algunos términos que se podrían incluir en un glosario, ¿sí? Y elaborarlo. Bien. Fíjense que acá tenían términos relacionados que podían elegir, como por ejemplo, esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Puede haber muchas respuestas a esta consigna, ¿sí? Como por ejemplo, ecosistemas mayores, ¿sí? Degradación ambiental, desarrollo sustentable, son conceptos por ahí complejos que siempre conviene aclarar o elaborar para que el lector pueda reponer ese conocimiento que le falta, quizás, ¿sí? Bien, en la actividad 3 debían proponer fotos o documentos que incluirían en el anexo, ¿sí? Y explicar por qué. Esa era una consigna también más libre. Y por último, tenían que ordenar adecuadamente, ¿sí? Los datos de estas fuentes bibliográficas. Recordemos, siempre que realizamos un informe, debo, al último, realizar una bibliografía. Esa bibliografía debe contar con los datos de manera correcta, ¿sí? No puedo simplemente pegar el link, ¿sí? Sino que debo dar cuenta, ¿sí? De manera precisa los datos de esas fuentes, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tenemos dos ejemplos
en donde tenemos todos los datos que se necesitan para que sea correcto, pero están desordenados, ¿sí? Veamos ahora cómo debería ser, ¿sí? En primer lugar, la que está debajo debería ir al principio, porque en una bibliografía los datos los debo ordenar de manera alfabética, ¿sí? Siempre va el apellido primero del autor, ¿sí? Y luego, a partir de una coma, va el nombre de pila. Luego va, siempre en letra itálica o cursiva, el nombre de la obra. Luego, la ciudad de edición, luego la editorial y por último el año de publicación. En algunas otras acepciones o formas de citar la bibliografía, pueden encontrar que el año va después del nombre. Tampoco estaría mal. No hay acuerdo sobre eso y hay muchas entidades y universidades que establecen sus propias convenciones académicas. Esta es una forma de verlo, ¿sí? Bien. Por último, tenían las actividades de la página 194. Estas actividades hacen referencia a el subtema las marcas temporales y la objetividad en el informe, ¿sí? Es decir, ¿cómo yo debo escribir un informe? Al momento de escribirlo, ¿qué debo tener en cuenta en cuanto al registro lingüístico? ¿Sí? Fíjense que habla, por una parte, del efecto de objetividad, ¿sí? Que se logra a través de el uso del estilo impersonal, ¿sí? De utilizar adjetivos y adverbios de sentido restringido, ¿sí? Y también remitiendo a las fuentes consultadas, ¿sí? Y por otro lado, también teniendo en cuenta ciertas marcas temporales. Cuándo usar el presente, cuándo usar el pretérito perfecto y cuándo usar el futuro imperfecto. Bien, en la primera consigna, ustedes tenían que identificar qué rasgos de distanciamiento no se cumplen en los siguientes ejemplos, ¿sí? ¿Por qué dice rasgos de distanciamiento? Porque en un informe, si yo lo escribo como enunciador o como enunciadora, debo alejarme, es decir, debo borrarme. No debe aparecer ninguna marca de mi persona en la escritura. Bien, veamos el primer ejemplo. Dice así. Para esta investigación elaboré modelos simples que predicen las principales características de los estados sólido y gaseoso. En cambio, resultó más peliagudo construir uno que describa las propiedades del estado líquido. Veamos. ¿Por qué no cumple rasgos de distanciamiento? Porque está usando la primera persona. Yo en el informe académico no debo utilizar la primera persona. Debo utilizar la tercera persona gramatical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la tercera persona gramatical la que me permite generar un estilo impersonal. Entonces, no debería decir para esta investigación elaboré, sino que debería decir para esta investigación se elaboraron modelos simples que predicen las principales características de los estados sólido y gaseoso. Luego, en la segunda frase tenemos otro problema, ¿sí? Que es el uso, ¿sí? De la expresión más peleagudo, que es una expresión muy informal. Recordemos que en un informe debo tratar de ser lo más formal posible. Y eso se logra tratando de restringir el uso de ciertos adjetivos o adverbios cuya carga, si axiológica, carga positiva o negativa, es muy obvia, ¿sí? En este caso, peleagudo significa difícil, pero si ustedes lo piensan un poco, fíjense que suena hasta inadecuado, ¿sí? Bien, vamos con el segundo ejemplo, el ejemplo B. Para un virus que varía genéticamente cada rato, la identificación de cepas muy parecidas genéticamente implica la posibilidad de conexión epidemiológica entre los portadores de esas cepas. Bien, fíjense que acá también tenemos un problema similar, ¿sí? Al anterior tenemos una expresión adverbial de tiempo a cada rato que es muy informal, eso lo usamos en la oralidad. No
debemos usar en la escritura a cada rato, a no ser que esté chateando, ¿sí? Pero si tengo que escribir un informe académico, sí, debería usar otro tipo de adverbio, periódicamente, frecuentemente, ¿sí? Pero no a cada rato, ¿sí? Lo mismo que hay que tener cuidado, ¿sí? Con la repetición, como en este caso varía genéticamente, está claro, ya lo dijo, ¿sí? Bien, vamos ahora con la actividad 3, dado que la 2 de alguna manera fue respondida junto con la primera. Dice, explica en cada fragmento el porqué de los tiempos verbales empleados. En el primer fragmento tenemos lo siguiente. Se colocó el bloque de madera sobre el tablero y se aumentó el ángulo hasta alcanzar el movimiento inminente. Luego se registró el ángulo alcanzado y se repitió la medición. Bien, en este caso, fíjense que los verbos, ¿sí? Están en pretérito perfecto. Colocó, aumentó, registró, ¿sí? Pretérito perfecto porque la acción está terminada en el tiempo, ¿sí? Por eso es perfecto. Bien, este tipo de registro de tiempo verbal se utiliza, ¿sí? Para dar cuenta de acciones que ya pasaron, ¿sí? Fíjense que en este caso es correcto utilizar el pretérito perfecto porque está haciendo referencia a qué proceso realizó, ¿sí? Quien escribe el trabajo para llevar a cabo la investigación, ¿sí? En el B tenemos lo siguiente. La solubilidad de la sustancia X depende críticamente de la densidad del disolvente a temperatura constante. A futuro habrá que estudiar otras combinaciones. Fíjense que acá, en la primera oración, tenemos el uso del tiempo verbal presente, ¿sí? Depende. Y en la segunda oración tenemos el uso del futuro imperfecto. Habrá que estudiar otras combinaciones, ¿sí? Recordemos que el uso del presente es correcto en la primera, digamos, frase, ¿sí? Porque está expresando un conocimiento científico. El conocimiento científico se expresa en el tiempo verbal presente, ¿sí? Porque el presente da este efecto de eternidad en el tiempo, ¿sí? De permanencia en el tiempo, de que no cambia, de que no es cuestionable. Por lo tanto, cuando doy cuenta de un conocimiento científico, debo utilizar siempre el presente. Pero cuando algo no está especificado, ¿sí? O de algo no se sabe, ahí debo cambiar el tiempo verbal y debo utilizar el futuro. Como ocurre en este caso, donde dice a futuro habrá que estudiar otras combinaciones. Bueno, chicos, estas eran las actividades que debían realizar. Espero que les haya sido de utilidad estas resoluciones para que puedan realizar una buena autocorrección y una reflexión sobre su propio aprendizaje. Es todo por ahora. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, te pido que le des like o que te suscribas a mi canal. Hasta pronto.